La humanidad lucha y ha luchado siempre por su existencia. La historia de todas las sociedades ha sido la historia de lucha entre las clases que la componen. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, gremiales y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, han estado siempre en oposición directa. La lucha, ora sorda, ora declarada, ha sido continua. Batalla incesante que ha terminado siempre por una transformación revolucionaria de la sociedad entera, o bien por la destrucción de las clases hostiles. Ya con esto pasemos con el tema del día de hoy, repasaremos los relevantes acontecimientos contemporáneos del mundo para su transformación. Se denomina Edad Contemporánea al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa, 1789, y la actualidad. Es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. El evento importante que inició todo fue la Revolución Francesa en el año 1789 y en el año 1799 finalizó con el golpe de Estado. Después sucedieron acontecimientos donde hubo una gran cantidad de revoluciones y luchas, estas fueron importantes para la formación de la sociedad como la conocemos hoy. Se le conoce como la Edad Alta de 1776 a 1870. Como sucederam várias coisas e a mim me da flojera editar e ler así que solo los nombraré de forma de lista. 1776, Independencia de los Estados Unidos. 1789, estallido de la Revolución Francesa. 1801, inicio de las guerras napoleónicas. 1810, inicio de los procesos independentistas latinoamericanos. La independencia de los países latinoamericanos ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina fueron colonias de España y Portugal. La era del capital o de los imperios, 1848-1914. Establecido el capitalismo como sistema, las grandes potencias europeas procedieron al reparto del mundo, en busca de materia prima con que alimentar sus incipientes maquinarias industriales. En este marco imperó la filosofía del positivismo, que plantea el progreso técnico y científico como la vía de salvación de la humanidad. Seguimos con la lista. 1848, la primavera de los pueblos pone fin a la Europa de la Restauración. 1853, inicia la Guerra de Crimea. 1861, inicia la Guerra de Secesión estadounidense. 1864, Louis Pasteur y Claude Bernard descubren la pasteurización. 1867, Karl Marx publica El Capital. 1868, inicia la era Meiji en Japón. 1870, fin de la reunificación italiana. Inicia la guerra franco-prusiana. 1871, Bismarck reunifica Alemania y crea el Imperio Alemán. 1880, inicia el reparto de África por parte de las potencias europeas. 1889, Segunda Internacional Comunista. 1893, Nueva Zelanda aprueba el voto femenino. 1905, Albert Einstein publica su teoría de relatividad especial y Sigmund Freud su teoría de la sexualidad. 1910, inicia la Revolución Mexicana. 1914, inicia la Primera Guerra Mundial. Lo que viene de la siguiente lista se le conoce: la crisis de los años 30, 1914-1945. Las aspiraciones coloniales y la rivalidad entre las potencias, en el marco de la naciente sociedad de masas, condujo a épocas de crisis económica y de enorme conflictividad. Tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, luego la Gran Depresión, también llamada la crisis del 29 o de los años 30, y el surgimiento de los totalitarismos, especialmente en el oriente del mundo. Después ocurrió la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, con sus campos de concentración y sus dos bombas atómicas. La humanidad se sumergió en el desánimo. Las etapas de los años 30 fueron: 1915, ocurre el genocidio armenio. 1917, inicia la Revolución Rusa que depone al zarismo.
1919, se firma el Tratado de Versalles. 1922, creación de la URSS. 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico de la historia. 1929, inicia la crisis del 29 o Gran Depresión. 1931, invasión japonesa de Manchuria. 1933, Adolf Hitler llega al poder en Alemania. 1936, estalla la Guerra Civil Española. 1939, el Tercer Reich alemán invade Polonia, iniciando formalmente la Segunda Guerra Mundial. 1940, el disidente ruso León Trotsky es asesinado en México. 1945, Estados Unidos arroja 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Culmina así la Segunda Guerra Mundial. La Cortina de Hierro, 1945-1991. En este lapso se produjo una extensa serie de conflictos sangrientos durante la Guerra Fría, 1945-1991, azuzados por los bandos enfrentados, la URSS y los Estados Unidos. Entre ellos hubo gigantescas masacres en Vietnam, Camboya, Centroamérica, el Cono Suramericano, etc. Era un enfrentamiento pasivo entre potencias nucleares, que hizo pensar a muchos en el posible fin de la humanidad. 1947, se lanza el Plan Marshall de ayuda estadounidense para la reconstrucción de Europa. 1948, Mahatma Gandhi es asesinado. La ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1949, ocurre la Revolución Comunista China, poniendo fin a la larga guerra civil china iniciada en 1927. 1950, estalla la Guerra de Corea. 1953, Watson y Crick proponen el modelo de doble hélice de LAN. 1955, firma del Pacto de Varsovia entre los países del bloque socialista. 1957, la URSS pone en órbita el primer satélite artificial, Sputnik 1. 1959, triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro. 1960, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. 1961, inicia la Guerra Colonial Portuguesa en Angola y Mozambique. 1969, el ser humano llega a la Luna con la misión estadounidense Apolo 11. 1973, el general Augusto Pinochet da un sangriento golpe de estado a Salvador Allende en Chile. 1975, finaliza la guerra de Vietnam con la derrota de los Estados Unidos. 1978, estalla la revolución iraní. 1979, Camboya es invadida por el ejército vietnamita, poniendo fin al genocidio camboyano. 1980, inicia la guerra Irán-Irak. 1981, sale al mercado el IBM PC, la computadora casera más popular de la historia. Bueno, ya casi se termina esto. En serio. Solo poner copy-paste y poner imágenes no es sencillo. Bueno, acabemos con esto. Bueno, seguimos. El mundo globalizado, 1991, en adelante. Tras la caída de la URSS y del muro de Berlín, se proclamó la victoria del capitalismo sobre sus alternativas. El mundo marchó hacia una economía que no conociera fronteras geográficas, de la mano de la innovación tecnológica y científica. Sin embargo, este mismo proceso supuso la aparición de crisis migratorias y atentados terroristas, fruto de las tensiones heredadas del siglo anterior. 1989, cae el muro de Berlín. En China se produce la masacre de Tiananmen. 1991, se anuncia públicamente la World Wide Web de Internet. Ese mismo año, se derrumba la Unión Soviética. 1996, nace Dolly, la primera oveja clónica del mundo. 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda realiza un atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos. 2008, ocurre la gran recesión tras el estallido de la burbuja financiera inmobiliaria. 2009, Barack Obama es el primer presidente negro de los Estados Unidos. 2016, se logra la secuencia completa del genoma humano.
2019, científicos del Event Horizon Telescope logran la primera foto real de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. Por fin. Esto ya se acabó. Bueno, hasta aquí llega la lista de los hechos más importantes de los acontecimientos contemporáneos para su transformación. En conclusión, no sé, el mundo es extraño. Lo único que puedo decir, muchas de las luchas se hicieron por un propósito para un cambio político como social. Y eso se agradece, pero aún nos falta mucho por aprender al ser humano. Bueno, ya se terminó esto. Ya lárguense para su casa.